La semana pasada acabamos de empezar una serie nueva. Estamos viendo la epístola de Santiago. Así que vamos ahí al capítulo 1, mis amados hermanos. Y nos ubicamos en el versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 27. Santiago 1, 19 al 27. Y he puesto por título el día de hoy: la verdadera religión es esta: escucha más y habla menos. Escucha más y habla menos. Santiago, mis amados hermanos, lo que desea es que los cristianos demuestren lo que saben y creen sin comprometer su fe y sin comprometer sus convicciones de cristiano, aun cuando puedan venir pruebas difíciles, situaciones de repente incomprensibles para nuestra mente, cuando puedan venir de repente tentaciones muy fuertes. ¿Saben qué? Nosotros, Santiago quiere o nos llama a tener que permanecer fortalecidos y que nuestra integridad permanezca estable. Y eso va a dar fruto, un buen testimonio ante todos los demás. Habiendo dicho esto, vamos a la lectura, versículo 19 al 27 del capítulo 1. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír. Y me llama la atención sea. Es un verbo que está en un imperativo. Es una orden. Fíjese usted. Es un verbo, pero es una orden. Es un imperativo. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid, y esto también está en imperativo, es decir, también es una orden, recibe. ¿Cómo? Con humildad. ¿Qué cosa tengo que recibir, Santiago? La palabra implantada, la palabra que se expone. Recibirlo con humildad, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si alguien no hace lo que escucha, si un mexicano hubiera escrito la Biblia, dijera, se está dando a tole con el dedo a sí mismo. ¿Sí? En términos mexicanos, eso es lo que diría acá. Si alguien no está dispuesto a practicarlo, lo que escucha, se está engañando a sí mismo. Está perdiendo el tiempo. Muy duro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, entonces ¿para qué vengo? Bueno, abre tu corazón a esa disposición de poner en práctica. Y ya lo hemos dicho que muchas veces nuestro corazón no quiere poner en práctica. Nuestro corazón quiere sentirse bien porque llegó el domingo y escuchó, pero ponerlo en práctica es difícil. Sí, es difícil. El asunto es que nosotros no lo haremos con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y por eso que necesitamos recurrir a Él. Cuando alguien te diga, no, es que tú tienes que esforzarte más, te vas a esforzar y tal vez lo logres un poquitito más, pero nuevamente, ¿qué te va a pasar? Te vas a cansar porque estás tratando de cargarlo tú solo. No estás recurriendo a Dios. Y eso es imposible, poder llevar esto. Imposible. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es.
En la mañana creo que todos se miraron al espejo antes de salir. O por lo menos la gran mayoría. Algunos de repente, no, yo me vengo despeinado, ¿no? Bueno, se miraron al espejo, pero estoy seguro, si ahora le pregunto detalles de lo que vio, no se acuerda de todos los detalles. Porque ya no está frente al espejo. Es lo que está diciendo. Muchas veces así somos. Está haciendo una comparación. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es dichoso también en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. El cristianismo que dice profesar no sirve. Es lo que está diciendo. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La epístola de Santiago, mis amados hermanos, es una carta muy personal. Es una carta donde poco se menciona a Dios y ni siquiera se menciona a Jesucristo. Les decía la semana pasada que cuando se establecieron los libros del Nuevo Testamento para poder el canon aprobarlo y ponerlo dentro de los libros que sí eran inspirados por Dios, se batalló mucho para decidir si Santiago debería o no debería ponerse dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque realmente Santiago, al no mencionar a Dios, menos mencionar a Jesucristo, parecía una carta pues un poco floja. Parecía una carta muy poca espiritual. Sin embargo, hermanos, hoy, para deleite de la iglesia, del pueblo de Dios, podemos darnos cuenta de las tremendas implicaciones para la vida diaria en el Evangelio, a través de esta carta. Y hoy vamos a ver un concepto central en la vida verdadera de un cristiano. ¿Cuál es ese aspecto central en la vida de un cristiano de acuerdo a este pasaje? Escucha más y habla menos. Esto es, hermanos, es tan importante. Tan importante es que Santiago dice que esa es la religión verdadera. Es decir, la salvación se demuestra siendo hacedores de la palabra a través de nuestro carácter. No es que digas, yo hago esto, yo hago aquello, y a quién le importa. No, hazlo. Pero no tienes que estar diciendo, mejor, hazlo. La salvación se demuestra siendo hacedores de la palabra. Eso significa poniendo en práctica lo que vas aprendiendo. Practicándolo. ¿Cuándo? En todo momento. Poniendo en práctica a través de nuestro carácter. Es decir, ¿cómo reaccionamos? A través de nuestras obras, ¿qué es lo que hacemos? Y a través de nuestra santificación. Les decía el día jueves, por ejemplo, yo no he visto a nadie que pueda crecer espiritualmente sin la lectura de la palabra y sin la oración y sin tratar de no ser perfecto, pero por lo menos tratar de obedecer a esa palabra. Yo no conozco a nadie que haya crecido en su vida espiritual sin esas áreas. Muchos pueden pretender querer ser alguien, pero si no tienen una práctica diaria de la oración, un anhelo de la palabra, es difícil. Porque ni siquiera vamos a enterarnos qué es lo que Dios quiere. Porque ni siquiera eso que leemos lo estamos como de repente siendo usado por el Espíritu Santo para poder profundizar en nuestros corazones. Yo quiero ver el día de hoy algunos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, voy a hablar sobre
que tenemos que escuchar el evangelio. En segundo lugar, obedecer el evangelio y luego servir en el evangelio. Así que escuche el evangelio. Fíjense, yo quisiera volver a leer el versículo 19 al 20 y en esta ocasión lo hago con otra versión de la palabra. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana no produce la vida justa que Dios, tal vez produzca satisfacción a ti mismo porque no, pues pusiste tú en su lugar a la otra persona, o porque tú demostraste que tenías la razón, tu propia justicia, y eso no te santifica. Es lo que está diciendo en otras palabras. Lo leí en otra versión, esta es la nueva versión internacional, por si acaso, si alguien lo busca luego. Santiago, hermanos, está trayendo aquí sobre la mesa un aspecto, uno nada más de la vida, que es sumamente difícil, si somos honestos, para todos nosotros. No estoy diciendo es fácil, hoy te predico y en la tarde lo haces. No estoy diciendo eso, quiero que entiendan. Pero sí tengo que ser, fíjense, quiero que sepan esto, yo tengo que ser honesto con lo que la Biblia dice. Aunque alguien se pueda enojar. ¿Usted cree que realmente me importa si usted se enoja? Sí me importa, pero ¿sabe qué? Más me importa si Dios se enoja conmigo. Así que yo le tengo temor más a Dios que a su enojo, de cualquiera. Y tengo que ser honesto, porque eso es lo que dice la Biblia. No lo dice de otra manera, lo dice directo. Escuchar en lugar de hablar. ¿Por qué entonces, hermanos, quisiera que entendamos, por qué es tan importante este contraste de escuchar más y hablar menos? ¿Por qué usted cree que es así? ¿Por qué es que está escrito acá? ¿Por qué Santiago tuvo que escribirlo? Alguien se estará diciendo: Santiago, por favor, no debiste haber dicho eso. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos conoce. Y Dios, conociéndonos, Él sabe que todos tenemos una tendencia a hablar más y a escuchar menos. No nos gusta escuchar. No nos gusta. De hecho, cuando nosotros escuchamos a un gran orador, a un hombre que domina la palabra, ¿verdad? Y que cuando hace sus exposiciones, pura palabra de domingo saca, ¿verdad? Entonces lo admiramos, lo felicitamos y hasta queremos sacarnos una selfie con él. A ver, una selfie, por favor, para decir que hemos estado con fulano. Pero yo pregunto honestamente, ¿quién admira a un buen oidor? Dígame, ¿quién admira a un buen oidor? Nadie admira realmente. No estoy diciendo en términos absolutos, tal vez haya uno o dos, pero entre un millón. La gente prefiere lo contrario a escuchar. Tengo una cita de Simon Kistemaker y se lo quiero leer textualmente. Fíjese lo que dice: escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso en la persona que habla. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Cuando escucho, no se trata de mí, se trata de quién, de la otra persona. Pero habitualmente nosotros nos centramos en quién, en nosotros. Nos centramos en nosotros, ¿cierto? Nos centramos en nosotros. Si somos honestos, tenemos que reconocer esto. Kistemaker lo está poniendo acá como que escuchar es un arte que es necesario dominar, y no solamente dominar, sino también desarrollar. Habiendo dicho esto, ¿por qué es tan difícil, amados hermanos? ¿Por qué es tan difícil escuchar?
¿Por qué se nos complica? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos disponemos a escuchar, dejamos el control de las cosas en otro, en lugar de yo tener el control. Pero a nadie le gusta perder el control. Cuando hablamos, ¿quién es el que toma el control? Yo estoy tomando la sartén por el mango. Y esto es lo que nos gusta, tener el control de todas las cosas. Obviamente Santiago no nos dice que nos quedemos callados cuando hay situaciones de conflicto o hay circunstancias que ameritan. No. Lo que nos dice es habla sabiamente. Cuando nosotros escuchamos más que hablamos, entonces, ¿sabe qué sucede? Que estamos mostrando el amor de Dios en nosotros. Si usted tiene un problema, ¿usted querría ser escuchado? ¿O querría de repente ir? ¿Sabe qué, hermano? Estoy pasando esta situación. Ay, ya sé. Vamos a orar. Ni siquiera me dejó hablar. Lo que quiero muchas veces es ser escuchado. Y el interrumpirle, porque yo quiero tener el control. ¿Sí? ¿Comprenden la idea? Lo que nos está queriendo decir, hermanos. Con esto mostramos que estamos más interesados cuando escuchamos que la otra persona, lo que ella quiere decir, lo que quiere expresar, las emociones, los sentimientos, las frustraciones, el problema por el que está atravesando. Entonces cuando yo hago eso, estoy mostrando ese amor de Dios en mi vida y en mi corazón. No es lo que nosotros queremos decirle. De hecho, hermanos, cuando uno da consejerías, lo que tiene que aprender es a escuchar. Evidentemente la mayoría de las respuestas que uno le da no es que uno sea tan sabio, sino es producto de lo que escuchó. Y mientras voy escuchando, voy orando: Dios, ayúdame, dame sabiduría. Y lo mismo que me están diciendo sirve para poder dar una consejería apropiada, adecuada y significativa a esas personas, a ese matrimonio, a ese joven, quien sea el que se acerque. Lamentablemente, nuestro impulso natural es ser rápido en responder y pretendemos tener la respuesta de todos. Y por otro lado, somos muy lentos para escuchar. Santiago, hermanos, nos dice: mejor no respondas tan rápido, piénsalo. Cuenta hasta 10, dicen algunos, ¿verdad? Pues eso más o menos lo que está diciendo Santiago. Pero la verdad es que en problemas relacionales no nos interesa mucho lo que la otra persona tenga que decirnos, sino lo que nosotros tenemos que decir, porque muchas veces creemos que somos dueños absolutos de la verdad. Y cuando alguien se cree dueño de la verdad, quiere que todo el mundo le escuche su verdad. En lugar de ir a la verdad absoluta, porque nuestra verdad va a ser muchas veces tendenciosa. Si por ejemplo mi hija hizo algo malo en la escuela, yo no voy a condenar a mi hija de inmediato. Yo voy a pensar, como es mi hija, yo tengo esa tendencia. Es que yo soy mamá cuervita y le voy a sacar los ojos por mis hijas. Y a mí nadie me la toca, ¿sí o no? Pero no me enteré lo que pasó en la escuela. No fui a escuchar toda la situación o circunstancia, porque yo sé que esa es mi verdad. Y todavía salimos: es que yo di buena crianza a mis hijos. Y te olvidas que tienen corazón pecador, con esa tendencia al mal. Es que mi hija no se comporta así en mi casa. Bueno, en tu casa, porque sabes que le agarras un cintarazo. Hermanos, queremos siempre nosotros que nuestra voz sea escuchada y no la de los demás. Y el único interés muchas veces para escuchar es para poder responder rápidamente, para poder defender nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestro concepto que ya tenemos predefinido. Pero cuando hacemos esto, ¿saben qué? Esto no muestra una vida de amor.
definitivamente. Sino que lo único que está demostrando es una vida egoísta, que solamente importa decir lo que escuchamos, o perdón, lo que queremos decir. En una oportunidad, un matrimonio que no se congregaba con nosotros me pide consejería y la situación era muy, muy difícil, hermanos. Digo, pero ¿por qué no vas a pedir consejería con tu pastor? Me dijo, ¿sabe cuántos minutos nos dio de su tiempo? 5 minutos, no pudimos explicar todo. 5 minutos. Hermanos, porque estamos más preocupados en sacar nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo es el valioso. Porque solamente pensamos en nosotros. Con eso no mostramos el amor de Cristo. Con eso no mostramos la compasión del Señor. Con eso no mostramos la misericordia de Dios. No mostramos el corazón. No mostramos que nuestro corazón ha sido cambiado y transformado. Porque solamente somos egoístas y pensamos meramente en mis problemas, mis situaciones, mis circunstancias, el resto que se amole. ¿Y sabe qué? Le digo algo. Esto jamás, escúcheme bien, jamás producirá una vida justa, que es a lo que nos está llamando Santiago. Jamás. Al contrario, dice Santiago que producirá una vida que no es adecuada delante de Dios. Y esto, ¿saben qué? Va a causar conflictos. ¿Quién de nosotros, hermanos, a ver, honestamente, esta es una pregunta retórica, no tiene que levantar la mano yo, no, pero ¿quién de nosotros no ha respondido mal cuando está pasando alguna fuerte preocupación, alguna dificultad o alguna discusión? ¿Quién no ha respondido mal? ¿Quién no ha respondido mal cuando está enojado? Puede ser la más mansa paloma que tú seas, pero cuando estás enojado, sale el león. ¿Sí? ¿O no? Cuando hay preocupación, cuando hay presión, algún problema o una discusión, muchos de nosotros hemos respondido mal. Hemos respondido de forma áspera, ofensiva, hiriente. Es un problema general. Y aunque es un problema general, déjeme decirle, no es justificable. De ninguna manera. Pero entonces tendríamos que decirnos, solamente basta con escuchar y no responder rápido a las personas que tienen algo en contra nuestra. Con eso ya lo hicimos. Santiago nos dice, no, hay una cosa más. Obedece el Evangelio. Habiendo dicho esto, los invito al versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Esto es lo que dice en la nueva versión internacional. No se contenten con solamente escuchar, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si ustedes, esto es bastante claro. No solamente se trata de escuchar a la otra persona, sino de escuchar lo que el Evangelio quiere decirnos. El Evangelio tiene que ser central en nuestra vida, en todo el caminar del cristiano. Lamentablemente muchos ni siquiera entienden lo que es el Evangelio. Es triste. Triste. ¿Por qué? Porque muchos creen que el Evangelio se trata de qué vas a hacer. Y no es eso. El Evangelio son buenas noticias, algo que ya se hizo. Y ese que se hizo allá en la cruz es lo que cambia y transforma los corazones y que te anima a seguir caminando. Porque hoy en esta mañana todos reconocemos que siempre cuando estamos bajo presión, bajo situaciones difíciles, hemos contestado mal. Sin embargo, hay una esperanza. No nos quedamos ahí. No, pues ya fallé, ahora ya no se puede hacer nada, mejor me voy así. Porque muchas veces, yo recuerdo, hermanos, a veces yo me iba así de la iglesia cuando yo llegaba.
Me sentía culpable, pero ¿y ahora qué hago? Si lo voy a intentar la próxima semana, ahora sí la voy a hacer. Y la próxima semana igual caía. Y también me enojaba doble de repente. No había el evangelio de por medio. No había. Pero el evangelio no te deja así. Primero el evangelio nos hace ver cuál es nuestra condición. Nos hace ver que realmente no podemos nosotros. Y eso lo acabamos de hacer, de demostrar a través de la pregunta que les hice, retóricas. Y todo el mundo asentó con la cabeza y dijo, sí, evidentemente yo también soy así. Santiago, hermanos, se va más profundo y dice, no basta solamente con escuchar, sino que también necesitas escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Sí? En toda situación necesitamos escuchar la palabra de Dios y lo que implica para nosotros. Y a esto Santiago le llama poner en práctica lo que has escuchado. Porque es lo que dice Santiago. En muchas situaciones ya sabemos incluso lo que deberíamos hacer, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muchas situaciones, en la gran mayoría, sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, y se lo resalto con negritas y con mayúsculas, no lo queremos hacer. ¿Alguien ha estado en esa situación? Es algo que solamente pasó en la iglesia primitiva allá en el siglo I. No, es algo inherente en el ser humano y hasta el día de hoy continúa. Cuando dejamos de vivir la palabra de Dios, ¿saben qué? Escúchenme esto. Cuando nosotros dejamos de vivir, nos enojamos, ofendemos y como consecuencia pecamos. Porque estamos respondiendo con ira, respondemos con orgullo y sin tranquilidad, ni tampoco hay humildad. Porque nadie que se enoja es humilde. Contesta ásperamente y no le importa ofender. No le importa herir a la otra persona. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Estamos pecando cuando nosotros no somos capaces de controlar nuestra lengua. Cuando no medimos nuestras palabras, entonces estamos dañando, estamos lastimando y estamos ofendiendo a los demás. Y actuar de esa manera debilita nuestra credibilidad y daña nuestro testimonio. La vecina que te escucha gritar, no creas que va a venir con tus gritos. Cuando vaya y diga, vecina, mira, vamos a tener una actividad de damas, me gustaría invitar. Para que me enseñen a gritar así como tú. No, ahí nomás. Está dañando nuestra credibilidad. Está dañando nuestro testimonio. Pero sobre todo estamos dañando el nombre más excelso que hay sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo y nos da el conocimiento para poder aplicarlo. ¿Cómo? Empezando con controlar nuestra lengua. Y si controlamos nuestra lengua, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos cerrando la oportunidad, estamos cerrando la puerta a que muchos más pecados puedan reproducirse. Porque el solo hecho de abrir la boca, eso genera muchos más pecados que solamente contestar rápido. Muchos. Todos, hermanos, sin excepción, somos llamados a practicar y vivir el conocimiento de la palabra que Dios nos ha dado. Todos. El problema es que algunos creen que el pastor debe portarse así, pero como alguien no es pastor, entonces puede hacer lo que le da la gana. Estás muy equivocado si tú piensas así. Porque somos cristianos, somos salvados de la misma manera que el pastor es salvo, también tú eres salvo a través del sacrificio de Jesús. Somos llamados a practicar lo que nosotros sabemos en fe y obediencia y con gozo. Somos llamados de otra manera a vivir el evangelio. Santiago dice, no basta con escuchar y saber lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes qué? Ponlo en práctica. Lo que tú sabes, eso ponlo en práctica. Imagínense ustedes, una persona que tiene 40 años en la iglesia,
Se ha escuchado en los 40 años, si sacamos la cuenta, así aproximadamente 10,000 sermones. Y una persona nuevecita, 6 meses, viniendo puros domingos, 24 sermones. Pero si este que escuchó 10,000 sermones no pone en práctica nada de esos 10,000, y este que escuchó apenas 24 sermoncitos, ¿verdad? Aún no ni comprende todo, pero lo que entendió de esos 24 sermones, comienza a ponerlo en práctica, no por sus fuerzas, sino que está pidiendo ayuda. Señor, ayúdame porque ahora entendí qué es lo que tengo que hacer. Ayúdame porque, mira, fallo en esto. Ayúdame. Y estamos pidiendo esa ayuda constante y permanente de Dios, dependiendo de Dios. Y comienza a hacerlo, no con su poder, sino con el poder de Dios. Esta persona es mucho más santa que aquel que tiene 40 años. De nada sirve llenarse la cabeza con conocimiento. De nada sirve decir, yo voy a una buena iglesia, una buena doctrina, hay una buena enseñanza, pero no querer poner en práctica nada. No sirve. Todo lo que tú sabes, dice Santiago, ponlo en práctica. Cuando solamente amamos de palabra, pero no en la práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Acabamos de leerlo. A nosotros mismos. Escuchamos mucho la palabra, pero no la practicamos. Yo voy a mi casa y voy a buscar mensajes y todo el día estoy escuchando mensajes. Me voy al trabajo y pongo mis audífonos, estoy escuchando mensajes, pero no lo pongo en práctica. No sirve de nada, es lo que está diciendo. No sirve. No podemos decir que amamos a alguien cuando no lo demostramos en la práctica. Podemos usar, hermanos, la misma ilustración que Santiago utiliza sobre el espejo. Él dice que una persona que solamente escucha pero que no practica la palabra es como una persona que se ve en el espejo, se arregla externamente y se va. Después de irse, ya no se acuerda de la imagen que él tenía frente al espejo. Dice Santiago que así es aquel que escucha la palabra. Tal vez algunos cambios externos, pero internamente no hay mucho, no hay gran cosa. Podemos escuchar un buen sermón, podemos escuchar un buen estudio bíblico, pero no ponemos en práctica nada de esto. A la larga, mis amados hermanos, nada nos va a servir estar, escucha, leer, venir al servicio, si no lo practicamos. Si no estamos dispuestos a practicarlo, no va a servir de gran cosa. Es por esto, hermanos, por lo que nosotros muchas veces no podemos resolver nuestros conflictos. Es por eso que algunos ya son cristianos, pero de repente cuando eran pequeños tuvieron problemas en el hogar, fueron maltratados por sus padres, pero hasta el día de hoy no han perdonado. Porque no están dispuestos a poner en práctica el evangelio. De repente alguien tuvo un problema cuando recién se casó, ya pasaron 15, 20, 30, 40 años y cada vez que se acuerdan comienzan los problemas porque no fueron capaces de perdonarse. Eso porque no quieren poner en práctica el evangelio. Podríamos seguir poniendo muchos ejemplos. Pero si tú sigues cargando sobre tus hombros situaciones, circunstancias que todavía te siguen haciendo daño, es que no has puesto en práctica el evangelio. Necesitas ponerlo en práctica. ¿Sabe por qué? Porque podemos escuchar mucho, pero no ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Porque nuestro orgullo no nos deja. Porque no queremos. No, ya escuché el mensaje, ahora voy a pedir perdón y esto y yo. No lo hacemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Sirve en el evangelio. Fíjense lo que dice, versículos 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña
a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago, mis amados hermanos, nos invita a reflexionar en nosotros mismos. Si alguien se cree religioso, si alguien se cree cristiano, para que me comprenda, si alguien por ahí, si alguien cree que ya sabe el evangelio, que ya sabe la Biblia, y alguien cree que la está haciendo bien, pero, ahí pone el pero, bien grande, pero todavía no sabe refrenar su lengua, lo que dice Santiago es: todavía no ha logrado poner en práctica el evangelio. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por otro lado, están los que muchas veces hacen cosas religiosas y muchos basan su vida en lo que hacen dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay personas que toman su asistencia los domingos, ¿verdad? Su asistencia al servicio que tenemos los días domingos como la base de su vida cristiana. Con eso tengo, con eso ya cumplí. ¿Saben qué? No han comprendido que la asistencia a un servicio de adoración los días domingos es una respuesta de acción de gracias ante lo grande, lo misericordioso, lo hermoso que es Dios. Aquel que solamente basta decir: no, con el domingo tengo, ya cumplí, entonces se están engañando a sí mismos. Nuestra respuesta y nuestra acción de venir los domingos, de esforzarnos, de levantarnos temprano, tiene que ser una muestra de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. No para que me ponga cheque, asistencia, como si Dios tuviera arriba una lista. A ver, fulanito, perengano, tacha roja, bien grande, no vino. No. Entonces, ¿cómo es tu agradecimiento? Y eso tiene que ser desde que comienza el día, desde luego. Santiago está hablando, hermanos, de aquellos de nosotros que muchas veces caemos en la trampa de fundar nuestra vida religiosa en las cosas externas que hacemos. Pero dice: si no refrenan su boca, aguas. Aquí Santiago está hablando, ¿saben de qué? De algo importante, de algo que viene de adentro del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla, es lo que está, a esto está llegando. En otras palabras, Santiago, de dentro del corazón. Fíjense lo que dice Marcos 7:15: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Es a esto, mis amados hermanos, de lo que Santiago está hablando. Lo que hablamos es lo que realmente está en nuestro corazón. Es que yo respondí con ira contigo porque tú me hiciste enojar. No, tu corazón adentro ya también está podrido y por eso responde así. La acción de tu hermano, del que está al frente, que solamente hizo explotar, hizo que saliera afuera a relucir lo que hay en tu corazón. El culpable no fue él o ella. Tendrías que ver lo que hay en tu corazón. En mi corazón. Pero muchas veces, ¿qué tendemos? Tendemos a minimizar nuestras acciones, pero a agrandar las acciones de la otra persona, razón por la cual salió y explotó lo que hay dentro de mí. ¿No hacemos eso? ¿Y le echamos la culpa a quién? ¿A mi corazón o a la otra persona? ¿Sí se da cuenta? Es lo que está tratando Santiago. Entonces, amados, si en verdad nos creemos cristianos, pero si seguimos hablando sin control, y cuando digo hablando, no solamente estoy diciendo lo que haces con la boca, sino con lo que pones también en tu muro de Facebook
o lo de Twitter, o de Instagram, o de Pinterest, la red social que utilices. También tiene que ver con eso. Podríamos aplicar: de la abundancia del corazón habla tu Facebook. Sí, evidentemente. La verdad es que nos estamos engañando. Es lo que está diciendo Santiago. La respuesta entonces, Santiago da la clave, hermanos, para una verdadera religión, un verdadero cristianismo. ¿Sabe cuál es la clave? ¿Cuál es la respuesta que está dando Santiago? Servir en humildad. Servir en humildad. Esa es la respuesta. Cuando tu corazón altivo, cuando tú quieres hablar, sirve en humildad. Esto es servir en el evangelio. Santiago se centra en servir a las personas que no pueden retribuir de ninguna manera. Se va y utiliza a las personas desvalidas. No te pueden devolver lo que tú hagas por ellos. Se centra en los huérfanos, se centra en las viudas. La verdadera religión no es acerca de hacer o no hacer ciertas cosas, no, sino de desarrollar un corazón humilde para poder servir con humildad. De eso se trata. Lamentablemente algunos comienzan a hacer, su boca sigue muy grandota y siguen haciendo cosas, pero creen que con eso están, ya limaron todo y ya con eso se pusieron a la par. No, lo que está diciendo acá es diferente, porque el cristianismo no se trata de hacer. Tú eres hijo de Dios por el sacrificio de Cristo. No necesitas hacer otra cosa. Lo que está diciendo aquí es que tu verdadero cristianismo no se trata acerca de lo que tú hagas, sino acerca de desarrollar un corazón genuinamente humilde. Y esto tiene que ver con esa práctica de poder amar a nuestro prójimo. La mejor forma de amar a nuestro prójimo es refrenando nuestra boca. Es la mejor manera de amar al prójimo, lo que dice Santiago. Pero aún más, poniendo por obra la palabra, servimos en amor al más necesitado y al más desvalido. Servimos al que no solamente, al único que nos puede dar muchas gracias, que no nos puede ofrecer nada a cambio. No estoy haciendo algo porque cuando Él tenga me va a dar. Lamentablemente esta sociedad tan comercialista nos hace así. Se aproxima el Día de la Madre y si de repente no tengo para dar un regalo, en junio es el Día del Padre, tampoco le voy a dar porque no me dio un regalo. Mi corazón, ¿sí se dan cuenta cómo está de pervertido mi corazón? El día del niño, no tengo para darte. No, pues cuando sea el día ni te voy a saludar. Desde pequeños ya van aprendiendo. O sea, el corazón, de eso es el punto central de lo que acá se está diciendo Santiago. Ahora, tenemos que con corazón humilde, porque este es el secreto que está diciendo Santiago, con corazón humilde, poder servir al que nunca te va a poder devolver nada. Al único que te puede decir de repente, gracias por lo que estás haciendo por mí. No sé si algún día te pueda devolver. Jesús nos amó de esta manera. Yo pregunto, ¿qué podías hacer tú o yo para poder pagar a Jesús lo que Él hizo? ¿Qué le puedes dar a cambio? ¿Puedes hacer algo por Jesús? Si Él es dueño de todo. No sé si estás viendo la perspectiva. Jesús, lo único que puedes decirle es gracias, Señor. Porque no le puedes pagar con nada. Esos miserables, mendigos, huérfanos, viudas, esos somos nosotros. Y Jesús, aún sabiendo que no podíamos pagarle con nada, Él decidió amarnos. A pesar de ello, como dije al principio, Santiago es un libro que se batalló mucho para poder incluirlo dentro de las Sagradas Escrituras. Es un libro que no habla de Jesús en sí mismo. Sin embargo, es aquí donde Santiago, sin mencionar siquiera a Jesús, nos está diciendo lo que Jesús hizo efectivamente por nosotros.
Estando en la cruz, Jesús no solamente refrenó su boca, sino que lo poco que dijo, las pocas palabras, fue para mostrar su amor infinito por nosotros y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A eso está llegando Santiago. De tal manera que cuando tú no puedes refrenar tu boca por algo, por alguna situación, contra alguien, voltea a la cruz y mira a Jesús literalmente y ve cómo Él refrenó su lengua por ti. Él debió haber dicho algo como: ¿sabes qué? Tú estás condenado, tú has pecado contra mí, tú me has ofendido, yo te condeno. Pero en lugar de esto, Él dijo: Padre, perdónalos. ¿No es extraordinario? Entonces, cada vez que tu boca quiera abrirse, mira la cruz y recuerda aquel que no te condenó. Y aún el día de hoy todavía sigue dispuesto para poder expresar y mostrarte su amor y su perdón. Jesús vino para servir al más desvalido. Y estos desvalidos somos tú y yo. Es lo que somos. Estamos totalmente desvalidos. Y Jesús quiere cuidarte. A pesar que sabe que tú no le puedes dar nada. A pesar que sabe que yo no le puedo dar nada. Quiero incidir a un punto más. Acompáñame al versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Y esta palabra recibid también está en imperativo. Es una orden. Reciban. O sea, yo te ordeno que reciban esa palabra. Es lo que está diciendo. Que es poderosa. ¿Para qué? Para salvar vuestras almas. Santiago lo que está haciendo aquí es llamar a un arrepentimiento a todos los oyentes o a la audiencia al que él se estaba dirigiendo. Despónjense de las impurezas y la maldad. Es el llamado al arrepentimiento. No hay otra cosa. Toda práctica de pecado tiene que ser abandonada, porque el pecado produce maldad. Por eso debemos alejarnos de ello. Sí, pero no puedo. Soy chismoso por naturaleza. Mi mamá era chismosa, mi abuelita era chismosa, era la periodista de la cuadra y también era la reportera, y ahora yo soy el reportero del Facebook. Y no puedo, lo he intentado y yo pongo ese ejemplo, pero aplíquelo a cualquier otro pecado que usted practica. Solamente pongo un ejemplo, no podría poner todos los. No significa que el pecado que usted practica esté exento. No, lo que estoy diciendo, no puedo. El pecado que usted practica y vea que no pueda, diga: no puedo. Yo quería dejarlo, lo he intentado, he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra, he hecho todo y no puedo. Y qué bueno que no puedas, porque si tú hubieras podido, podrías sentirte autosuficiente. No, yo suficiente, con eso puedo. No. Es que bueno que no pueda, así que bueno que yo no pueda. Y es por eso que necesito recurrir a Él. Decirle: Señor, yo no puedo refrenar mi lengua. Yo no puedo para el chisme. Es más, me gusta, Señor, tú lo sabes. Porque uno se deleita en los pecados, en los que practiquen. Porque si no te deleitaras, no lo hicieras. Señor, me gusta el chisme. Ayúdame. Porque a la luz de tu palabra, eso no va bien. Y me dices que yo tengo que alejarme, pero no puedo ni siquiera alejarme, Señor. Necesito de ti. Es ahí donde está el Evangelio, es donde surge el Evangelio. Es donde la cruz de Cristo se hace larga, mucho más grande. Porque yo, con todo este chisme que vengo cargando, yo me siento tan lejos y tan lejos de ti. Porque ahora voy entendiendo de tu santidad. Sin embargo, yo puedo ver esa cruz que todavía me sigue uniendo para poder acercarme ante mi Padre Celestial. Y decir: Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito que tú intervengas. Yo necesito que tú cambies, que transformes este corazón.
malo y perverso, pero también que vengas y sanes esas heridas profundas, razón por la cual yo siempre vengo recordando toda la maldad desde mi niñez y vengo teniendo esto, aquello y lo otro. Porque el pecado produce maldad. Necesitamos entonces recurrir a aquel que todo lo puede, porque ya quedó demostrado que nuestras fuerzas son insuficientes, y es la razón por la que necesitamos recurrir a alguien que sí es más poderoso que nosotros mismos. Santiago los llamó también a creer en el Evangelio. El llamado es a recibir con mansedumbre la palabra de verdad, la palabra sembrada, el Evangelio que escuchamos. Recíbanlo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio que tiene poder para poder salvar. Y ese Evangelio tiene una figura central, y esa figura central se llama Cristo Jesús. Y recíbelo con humildad, porque es el único que te puede salvar. Algunos de repente que están visitando, entonces ¿de qué te puede salvar? ¿De qué te puede salvar ese Evangelio? Bueno, dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué? De la ira de Dios. Porque lo que el ser humano merece por todo lo que hace es la ira de Dios sobre sus vidas. De eso somos salvos. ¿Cuáles son las implicaciones y aplicaciones de esto? Bueno, si tú has ofendido a alguien con tu mal carácter, no te quedes diciendo, Dios perdóname. No. Ofendiste a Dios, está bien, es en primer lugar, pero también has ofendido a tu hermano. También has ofendido a tu hija, a tu hijo. También has ofendido a tu esposo, a tu esposa. También has ofendido a tu hermano. Ve y pídele perdón. Esa es en la parte práctica. Esa es en la aplicación. Porque solamente vienes acá y escuchas, qué padre. No. Ve y pide perdón. Señor, pero ¿sabes qué? Mi corazón no quiere. ¿Sabes que yo soy bien acá? Señor, doblega este corazón para que yo vaya. A quien tú has ofendido, es lo que está llamando. Es poner en práctica el Evangelio. Pide perdón a Dios si has blasfemado contra Él en momentos de enojos, en los momentos que no te iban mal. Dios, yo te sirvo y mira lo que Y comenzamos muchas veces, aún sin conocer a Dios a veces, pero ahora comienzas a recordar, o el Espíritu Santo comienza a hacerte recordar que tú has blasfemado, has hablado mal en contra de Dios. Es buen momento para decirle, Señor, perdóname. Si tú de repente hoy llegaste, nos estás visitando, no eres cristiano aún, escucha las palabras de Santiago. Arrepiéntete, cree en Jesús. Quizás te has enojado con alguien de tu familia, con alguien del trabajo, de la escuela, de la universidad, del negocio. O tal vez te has enojado por las circunstancias de la vida y has usado esas circunstancias de la vida como una justificación para poder pecar. Muchas veces vas al trabajo y en el trabajo el jefe te hace la vida de cuadritos y regresas y te desquitas con la esposa. O te desquitas con los hijos. Has pecado. Sin embargo, muchas veces la altivez de nuestro corazón no nos deja. Pero hoy el Señor nos llama, ve y pide perdón. Ese es poner en práctica. Jesús recibió la ira de Dios, el castigo de Dios, la condenación de Dios allí en la cruz del Calvario. Él hizo ese sacrificio ¿para qué? Para traerte salvación, para liberarte a ti y a mí de esa ira, para salvarte del castigo de Dios, para salvarte de su enojo eterno. Cree en Jesús, abandona tu pecado, recibe la salvación. Si tú te pones a evaluar todo tu pecado, de todo tu tiempo, de todos los años, yo pregunto, ¿lo que alguien te ofendió es mucho más grande que el pecado que tú habías ofendido en contra de Dios? Nunca va a ser más grande. Y si tú has recibido un enorme perdón, entonces tú también necesitas ir con ese enorme perdón y decir a quien tú hayas ofendido, perdóname. Ese es poner en práctica la palabra. Perdóname. Reconocer que somos falibles. Porque un pedir perdón, ¿sabe qué? Habla más que todas las palabras.
No, yo ya lo olvidé. Eso es mentira. No, el tiempo sana las heridas. También es mentira. El tiempo sigue hundiendo más y más y más eso. Si eres cristiano, yo te digo en esta mañana, evalúa tu cristianismo. Evalúa tu forma como hablas. Evalúa tu forma como reaccionas frente a las dificultades. Cómo reaccionas frente a la presión. Cómo reaccionas frente a las preocupaciones. Cómo reaccionas frente a las discusiones con los demás. Evalúa tu cristianismo cuando te reúnes con tus hermanos, con tu familia, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros, a través de lo que tú hablas con ellos. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Cuáles son? Y Santiago dice, vive tu evangelio refrenando tu lengua. Empieza por cuidar tu lengua. Si tú has pecado con tu boca, si has dicho cosas que no glorifican a Dios porque son pecado y tal vez han herido a otros, tu enojo no demuestra la rectitud que Dios quiere en tu vida. Necesitas arrepentirte. Como dice Santiago, despójate de toda impureza. Despójate de todo pecado, maldad que has permitido entrar en tu vida. Aquel pecado que tú has permitido que entre por tu mal carácter, por tus continuos enojos. Vive tu cristianismo de forma genuina. Que tu cristianismo sea real, viviendo el evangelio que has creído. Y aquel evangelio que tú conoces, amando a tu prójimo, ayudando al necesitado y santificándote todos los días. Luchando contra tu pecado, luchando contra tus malos deseos, sabiendo que a la mano está aquel que se llama el vencedor, sabiendo que a la mano está aquel que ya dominó al pecado, dominó la muerte, y además está dispuesto a caminar juntamente contigo, porque Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Si tú entiendes que estás batallando en esa área que está hablando Santiago el día de hoy, todos están batallando en esa área. Entonces es necesario de acudir a Él y decirle, Señor, yo batallo en esto y tú lo sabes. Algunos no hablan mucho, hablan poco, pero lo poco que dicen, muchas veces son explosivos lo que dicen. Necesitamos alguien más poderoso que refrene nuestra lengua, que transforme nuestro corazón. Si agradecemos a Dios por su palabra, si la escuchamos para vivirla y practicarla, nos iremos despojando de maldad y de pecado en nuestras vidas. Estaremos más prestos para amar al prójimo. Estaremos más prestos para ayudar al necesitado. Si nosotros nos disponemos a obedecer, Señor, quiero obedecer tu palabra. Tú sabes que me es difícil, pero estoy con esa disposición. Ayúdame. Es un buen inicio. Cuando hay esa disposición de obedecer, no es que ya eres perfecto, no es que ya mañana tú eres el más santo entre los santos, pero hay esa disposición. Entonces puedes pedir ayuda a aquel que puede hacer todo en todos. Cualquier cambio del corazón. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor, entonces ya no estaremos pecando contra Dios en esa área. También no estaremos pecando contra las personas cuando nosotros de repente venga el enojo. No abriremos más la puerta de nuestra boca, porque al abrirlo también abrimos espacio para otros pecados, porque estamos dando un mal uso a nuestra lengua. Somos llamados, hermanos, a practicar la palabra de Dios. Somos llamados a vivir y a demostrar el evangelio. No solamente de palabras, sobre todo en práctica con las acciones. Termino con esto. Alégrate
al saber que Jesús solamente abrió su boca para perdonarte y no para maldecirte. Abrió su boca para decirle al Padre que ya había perdonado tus pecados. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Piensa en esto. Cuando tú quieras abrir tu boca para defenderte y agredir como consecuencia de alguna situación o circunstancia que se presente. Piensa en esto cuando tú tengas un conflicto con alguien y en lugar de condenar a esa persona, comienza a mostrarle tanto amor como Jesús lo muestra por ti. Y al mostrar tanto amor a pesar de todo lo que ha hecho, tú muestras amor al decir, en lugar de querer defenderte, vamos a hablar, vamos a platicar y vamos a ponernos de acuerdo. La verdadera religión escucha más, habla menos. Pero eso se podrá hacer cuando estás dispuesto a poner en práctica el evangelio que tú has recibido. Obedece el evangelio. Sirve a tu prójimo. Recuerda que Jesús ya hizo todo lo que tú no puedes hacer. Él cayó su boca cuando pudo haberse defendido. Tal vez tú de pequeñas cosas te quieres defender, pero nunca respondemos con la misma proporción. Siempre somos más exagerados. Porque si alguien me dijo A, yo voy a decir A, B, C, D, E, F, G. Entonces es donde tenemos que recurrir al Señor y decirle, Señor, tú callaste, enséñame a callar. Enséñame a callar. Tapa mi boca si es necesario para no ofenderte a ti. Si me ofendieron, Señor, a ti te ofendieron más. Ayúdame a vivir tu palabra, porque es a través de mi testimonio que otros vendrán al conocimiento de tu verdad. Dios les bendiga. Pongámonos de pie.